¿Qué tal? Buenas noches. Continuando con el tema de derecho constitucional, hoy toca abordar el tema de los derechos humanos. Entonces vamos a empezar con una clasificación de los derechos humanos. Vamos a tratar de dar una definición de derechos humanos y vamos a complementar con las generaciones de los derechos humanos. Empezamos con qué debemos entender por derechos humanos. Y un concepto que a mi parecer creo que es muy completo, habla de que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Es muy importante entender que los derechos humanos tienen algunas características que los definen y a continuación vamos a ver algunas de sus características. Primero, los derechos humanos son innatos o inherentes. ¿Qué significa? Los derechos humanos son innatos a todos los seres humanos, sin distinción alguna, pues asumimos que nacemos con ello. Por lo tanto, no dependen del reconocimiento de un Estado, no dependen del reconocimiento de alguna organización, no dependen del reconocimiento de alguna persona. Son absolutos. Su respeto se puede reclamar indistintamente por cualquier persona o por cualquier autoridad. El Estado no tiene otra cuestión más que reconocer los derechos que son innatos a los propios seres humanos. Desde esta perspectiva, también es importante analizar la universalidad de los derechos humanos. ¿Qué debemos entender por universalidad? Pues los derechos humanos se aplican a todos los seres humanos, sin importar edad, género, raza, religión, ideas políticas, ideas religiosas, nacionalidad. Cada persona tiene la misma dignidad y nadie puede ser excluido o discriminado del disfrute de sus derechos. Muy bien. Otro punto muy importante que destacar es que los derechos humanos son intransferibles. Es decir, los derechos humanos no son negociables. Los derechos humanos son bienes pertenecientes, son bienes de manera absoluta a cada ser humano. Por ello, ninguna autoridad, por ello, ningún gobierno, por ello, ningún organismo puede negociarlos. Los derechos humanos asimismo son indivisibles. ¿Qué significa esta cuestión? Son indivisibles toda vez que los derechos humanos deben ser respetados y garantizados en su totalidad por las autoridades y por los gobernantes. No pueden ser garantizados de forma parcial. Tienen que ser garantizados en su totalidad. Otro punto es que los derechos humanos trascienden fronteras, es decir, no se quedan dentro del ámbito regional. Desde esa perspectiva entendemos que la comunidad internacional puede y debe intervenir cuando considera que un Estado está violando los derechos humanos. En este sentido, ningún Estado puede argumentar violación a su soberanía cuando la comunidad internacional interviene para requerir o para garantizar que el Estado no viole derechos humanos y si los ha violado, que repare el daño causado el Estado. Desde esta perspectiva podemos hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cumple una función muy importante respecto a la salvaguarda y custodia de los derechos humanos de las personas. Muy bien. Entonces, otro punto muy importante que debemos destacar es la obligatoriedad de los derechos humanos. Los derechos humanos imponen la obligación concreta de las personas y el Estado de respetarlos, aunque no haya una ley expresamente señalada que así lo establezca. El derecho humano se debe respetar. El derecho humano se debe de cumplir aunque no exista una disposición. ¿Cómo vamos a proteger el derecho humano? Donde la encontremos. Lo podemos encontrar en la Constitución, en un tratado internacional, en una ley secundaria, en un reglamento. Los derechos humanos deben ser cumplidos y respetados. Otro punto muy importante es que vamos a destacar una vez analizando las características de los derechos humanos es las generaciones de los derechos humanos. Y vamos a hablar de la primera generación de los derechos humanos. Desde esa perspectiva,
vamos a hablar que la primera generación abarca derechos personales, derecho de seguridad individual y jurídica. Asimismo, también abarca derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de conciencia. Estos derechos principalmente nacieron con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, publicada en Francia en 1789. Una segunda generación de los derechos humanos, principalmente consagrada a finales de la década de los 40, tenemos los derechos de libertad civiles y políticos. Ya vamos 2 generaciones. Ahora partimos a la tercera generación. Derechos económicos, sociales. Desde esa perspectiva vamos a hablar del derecho al trabajo, del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a la vivienda. Son derechos que pertenecen a una tercera generación de los derechos humanos. Y una cuarta generación de los derechos humanos, hablamos del derecho al desarrollo, derecho a un medio ambiente sano, el derecho para futuras generaciones, derechos transgeneracionales, que no nos pertenecen solamente a esta generación, sino pensando en las futuras generaciones que van a poblar este planeta Tierra. Pues mis estimados amigos, esta es una perspectiva muy general de los elementos que contienen los derechos humanos. Esperemos que haya satisfecho las necesidades de su curso y pues como siempre quedo sus apreciables órdenes. Muchas gracias y que Dios los bendiga.